Tenemos una aquí en el público. Ya. Sí, la pregunta es buena. La pregunta es que nos dice que tenía entendido que la materia oscura interactúa solo por gravedad, que no tiene interacción electromagnética. Sin embargo, lo que hemos estado aquí hablando de acciones, pues hablas de ese acoplamiento con el campo eléctrico y magnético y que incluso hay experimentos que mencionas que yo no conozco, pero CAS del CERN, que es el precursor de una colaboración que se llama JAXO, con circuitos superconductores, generar un campo magnético muy bestia para que la acción Sí, esa es una se posibilidad. convierta en rayos X y sea detectable. Y también en objetos astrofísicos, o sea, también se buscan acciones en zonas de campo magnético fuerte en astrofísica y ver si hay Sí, rayos X como, que se pueden detectar de eso, ¿no? sí, por ejemplo, magnetars, ese tipo de cosas. Mm. Sí, a ver, no, Bueno, no sé si la escuché pregunta toda final es la... eso. Entonces, ¿interactúan la materia oscura por interacción Claro. electromagnética o no? Bueno, ¿qué es la materia oscura hasta donde sabemos? Definámoslo así. Es una materia que no emite luz y hasta donde sabemos no interactúa con otra materia, o si lo hace muy débilmente. Y este caveat es importante, porque no podemos descartar que la materia oscura a ver, sabemos que la materia oscura, que es lo que mantiene las galaxias unidas y que no se disgreguen al rotar, entre otras cosas, lensings, bueno, hay un montón de cosas, el tercer pico de CMB, o sea, un montón de razones por las que entendemos que hay materia oscura. Hasta donde sabemos la materia oscura existe e interactúa con la materia ordinaria y entre ella solo gravitacionalmente. Pero hasta donde sabemos, podría estar la situación en la cual la materia oscura se comportase como lo hacen los neutrinos, que interactúan gravitacionalmente, pero también muy poquito con la materia ordinaria. Muy poquito. Ese muy poquito, si es muy, 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 muy poquito, pudimos no haberlo visto por eso. Entonces hay un esfuerzo por tratar de hacer experimentos que nos develen, ¿sí? Capaz que hay materia que no conocemos, que son masivas, que darían cuenta de esa que hay por ahí, pero que interactúan tan poquito que no lo vemos. Cómo sacar la luz, cómo hacer esa poiesis de esas cómo hacer que aparezcan en nuestros experimentos? Bueno, si uno levanta mucho la energía y el flujo en particular en aceleradores de partículas, podría ser que aunque interactúen muy poquito, uno termina viendo una, ¿no? Por ejemplo, en los neutrinos pasa eso. Los neutrinos, cuando vienen muchos neutrinos, nosotros vemos uno. Y de ahí inferimos el cardumen enorme de neutrinos que pasó. Pero es porque son tan poco propensos a interactuar que necesitamos muchos para que aparezca uno. De hecho, los neutrinos son un poco materia oscura. No pueden ser toda la materia oscura que hay, ciertamente. Pero son un poquito. Desde el 2000 sabemos que los neutrinos tienen masa. Y ahí nos dimos cuenta, que aunque tengan una masa muy, muy pequeña, pueden ser parte de la materia oscura. Tienen masa tan pequeña que no pueden explicar la distribución de materia oscura, por eso se llama materia oscura caliente, pero sabemos, tenemos un ejemplo concreto de partículas que tienen un poquito de masa e interactúan muy poco con nuestra materia, salvo gravitacionalmente. Entonces, una de las hipótesis de la materia oscura es que existen estas weak interactive massive particles, que son partículas masivas, massive particles, pero que interaccionan weakly interacting, o sea, interaccionan aparte de la gravedad de manera más directa con la otra materia a través de la interacción débil, por ejemplo. O después hay otros modelos que son de gauge mediation, hay un montón de modelos que dicen, bueno, quizá la materia oscura interaccione gravitacionalmente, pero no solo gravitacionalmente, pero lo haga muy débilmente de otra manera, con nuestra materia ordinaria. Entonces hay un montón de experimentos tratando de ver eso. Por ejemplo, en el LHC, otro experimento, y estoy hablando todavía de Weakly Interacting Massive Particles, otros experimentos, por ejemplo, de aparatos que están hechos de germanio, que están a tensión de ruptura, entonces están a punto de hacer un chispazo, pero si pasa una partícula de materia oscura, justamente excita ese chispazo, entonces uno podría detectar eso, el paso de materia oscura. Hay experimentos como Xenon 1T, un tanque de xenón, muy parecido al otro. Hay experimentos, tenés un gran tanque, entonces aunque las partículas interaccionen poquito, si estas existen, estas WIMPs, interactúan poquito, pero como tenés muchas partículas en el tanque, podés interaccionar con una materia ordinaria, con un átomo ordinario y generar un decaimiento que termina en un fotón, y hay fotomultiplicadores que observan eso. Bueno, hay un montón de experimentos, hay otros experimentos que, por ejemplo, es usando Fermi, miremos el centro galáctico, veamos la radiación que viene ahí, tratemos de explicarla astrofísicamente. Si hay un exceso de eso, podemos inferir que hay algo más que ocurre. O lo mismo, hay a veces observaciones de radiación que podrían venir del centro de la Tierra, porque en el centro de la Tierra hay un núcleo tan duro, tan denso,
¿no? De níquel y hierro, que es tan denso que aunque las partículas WIMPs interactúen débilmente, ahí sí interactuarían porque hay muchas partículas en ese núcleo, entonces eso emitiría un extra de radiación. Hay un montón de experimentos, pero siempre está la desoladora posibilidad de que las partículas de materia oscura solo interaccionen gravitacionalmente. En ese caso no veríamos nunca un experimento que no sea gravitacional, astrofísico para verlo. Podría pasar. Hay muchas otras hipótesis de que puede ser una materia oscura. La más pueril es que sean astros que no emiten luz, porque como agujeros negros que están por ahí. Pero esto es difícil porque generaría mucho microlensing, entonces podría ser que un porcentaje de la materia oscura fuesen estos objetos masivos, pero no mucho, ¿no? Así, un pequeño porcentaje del orden del 1%, 2%, 3%. Hay gente un poco más optimista. Hay un montón de posibilidades. Otra posibilidad es que sean acciones. Las acciones no son WIMPs, son partículas que interactúan débilmente, pero no son muy masivas. Y interactúan directamente con el campo gravitatorio, con el campo electromagnético, pero muy poco, muy poco. Entonces, no quiere decir que no interactúan, pero muy poco con el campo. Si no, no son acciones. Por definición, la acción interactúa con el campo electromagnético en particular, pero muy poquito. Es más, sabemos que interactúan muy poquito por estos experimentos que estás explicando, que explicaba quien hacía la pregunta, porque hay experimentos que dicen, bueno, si interaccionan con el campo electromagnético muy poquito, lo que tenemos que hacer es poner un campo electromagnético muy, muy intenso. Entonces, eso, aunque interactúe muy poquito, genera más interacción, porque es un juego entre cuán propenso es interactuar con el campo magnético y cuán intenso es el campo magnético. Le pongo un campo magnético muy intenso, aunque la partícula, la acción, sea muy poco propenso a interactuar con él, lo terminaría haciendo. Entonces eso generaría conversiones del color de la luz. Entonces pones el campo magnético muy intenso, viene la acción, interactúas en un rayo X. Cerca de Magnetars son estrellas de neutrones que tienen del orden de 10 a la 14 Tesla, 10 a la 11 Tesla, perdón. 10 a la 11 Tesla es un montonazo de campo magnético enorme. Entonces imagínate, ahí hay campos. Entonces mirando la radiación que viene ahí, uno podría inferir, eso genera como un gran campo magnético que si hay acciones tendría que interactuar con él. Después hay otros experimentos que son enfocar tubos de metal al sol, que son tubos densos, que se llaman telescopios, pero no son telescopios, porque no tienen luz, pero generan acciones. Hay experimentos con láser, hay un montón de experimentos abocados a observar si existen las acciones y observaciones astrofísicas. Observaciones astrofísicas nos dan cotas muy fuertes. Por ejemplo, si las acciones existiesen y fuesen muy propensos a interactuar con la materia ordinaria, adentro de una estrella, las partículas, la luz tarda mucho en salir de una estrella, porque es muy densa la estrella, tarda el orden de 10 a las 5 años en salir un fotón del centro del Sol al borde del Sol, va chocando mucho. Ahora, si el Sol tiene si los fotones, la luz del Sol, tiene la posibilidad de convertirse en una acción, lo hace dentro del Sol y sale más rápido porque nada lo frena. Entonces eso nos daría que las estrellas se evaporan más rápido que lo que verdaderamente sabemos que lo hacen. Entonces, viendo que las estrellas, todo lo que duran, que son muy, muy viejas, por ejemplo, mirando enanas blancas, uno dice, entonces si la acción existe, no es muy propenso a convertirse un fotón en una acción, entonces uno va acotando modelos. Así que, epítome, la materia oscura sabemos que interacciona gravitacionalmente con nosotros, y no sabemos si no interacciona también de otra manera, aunque muy, 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 muy débilmente. Entonces busquemos a ver si es el caso. En aceleradores, con diferentes experimentos. Segundo caso, las acciones como parte de materia oscura, si estos existen, sí, pueden ser parte de ella, pero puede ser que la materia oscura sea un poco más a neutrino, un poco objetos, lo que se llaman machos, Massive Astrophysical Halo Objects, no sé qué, Compact Objects, ¿no? Compact Halo Objects, que son, por ejemplo, agujeros negros, primordiales, o también pueden ser WIMPs, o también pueden ser acciones, o también pueden ser partículas que no interaccionan más que gravitacionalmente con nosotros. Bueno, pueden ser un enjunje de todas esas y sabemos que, por ejemplo, no pueden ser todos neutrinos, no pueden ser todos machos. Sabemos proporciones porque la materia oscura sabemos también cómo interacciona con ella misma, que casi no lo hace. Y eso también acota mucho. Sabemos cuán difícil es acelerarla. Entonces sabemos que tiene que tener masa. Hay muchos datos que nos permiten decir, bueno, si esta torta está dividida entre estas cosas, la materia oscura a su vez tiene diferentes componentes, sabemos más o menos los porcentajes máximos que puede tener cada una de ellas. Hernández, que si esta propiedad de las acciones sobre la polarización de la luz podría servir para confirmar o descartar que forman parte de la composición de la materia oscura. Bueno, justamente sí, si uno hubiese visto, claro, cuanto más acota eso, no se da cuenta que menos presente está en la naturaleza, entonces el porcentaje que pueden ocupar de materia oscura es menor, ¿no? Pero bueno, siempre está la posibilidad de que sean partículas que interactúan muy poco, pero gravitacionalmente más. Pero sí, claro, aporta. Uno habrá visto alguna vez esos gráficos donde hay diferentes manchas en la región del espacio, parámetros de cuánto puede ser cada componente de materia oscura. Todo tipo de observaciones ayuda a acotar ese espacio de parámetros.